Hola a todos, bienvenidos al webinar titulado El modelo de prevención de riesgos en la norma ISO 45001. Este webinar es presentado por la empresa Premier Solution. Quien les habla, Humberto Percarraga, será el ponente durante estos 45-50 minutos que va a tomar el webinar. Antes de comenzar, una breve reseña mía. Bueno, de profesión soy ingeniero de higiene y seguridad industrial, colegiado con un MBA por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Cuento con la certificación de auditor líder en la norma ISO 45001, certificado por PSB e IRCA. Otras certificaciones como Risk Manager ISO 31000, auditor líder e implementador líder en la norma ISO 37001, implementador líder en la norma ISO 22301, que establece los requisitos del sistema de gestión de continuidad de negocio, ¿no? Y auditor líder ISO 21001. Autorizado por PCB para dictar cursos de auditor líder en la norma ISO 45001, instructor en otras casas certificadoras, docente en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Universidad Científica del Sur, certificado en la metodología AICA y en la técnica de análisis de riesgos BOBTAI, y miembro de la American Society of Safety Professionals, la ASSP de los Estados Unidos. Bien, bueno, el webinar tiene dos objetivos principales. De hecho, que el primer objetivo es comprender en qué consiste este modelo de prevención de riesgos laborales. ¿Qué cosa es? ¿En qué consiste? ¿Dónde lo encontramos? ¿No? ¿Cómo se manifiesta? Porque hay un modelo de prevención en la norma, por más de que la norma no lo exprese de manera tan explícita o tan clara. Y lo segundo es cómo este modelo de prevención interactúa con los distintos requisitos, con los 28 requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, es la forma como se va a presentar este modelo de prevención. Bueno, ya hace algunos días la IAF, la International Accreditation Forum, ha establecido que el plazo para la migración de la norma OSAS 18001 a la norma ISO 45001 se amplíe hasta el 30 de septiembre, ¿no? Eso da, pues, unos 6 meses adicionales al plazo que inicialmente se tenía, que ya eh, quedaba poco menos de un año. Esto a raíz del contexto global por la pandemia de COVID-19, lo cual brinda más tiempo a las empresas. En muchos casos esta implementación se va a postergar de repente por la disponibilidad de los recursos, ¿no? A lo mejor algunas de ellas opten por posponer esta migración, ¿no? Y va a haber muchas otras que, bueno, pese a las circunstancias, también igual han decidido implementar la norma ISO 45001. Entonces, de una u otra manera, esto da más tiempo y más oportunidad. Y a los profesionales en prevención de riesgos laborales les otorga, pues, también la oportunidad de prepararse para hacer frente a esta migración. Entonces, dentro de todo, pues hay buenas noticias. Una de las preguntas que surge primero que nada al llevar un curso ISO 45001 es ¿qué cambios trae la norma
publicada en marzo del 2018 con respecto a la norma 18.001. Podemos mencionar cambios en el fondo y en la forma. Cambios de fondo, por ejemplo, la norma ISO 45001 ahora sigue una estructura llamada estructura de alto nivel, que fue publicada en el anexo SL. Esta estructura la siguen todas las normas a partir de 2012. La primera norma publicada bajo esta estructura, llamada de alto nivel, fue la norma ISO 22301, allá por finales del 2012, ¿no? Esta norma ha sido actualizada en el 2019, está disponible en inglés por ahora. De hecho, que la norma ISO, perdón, la ISO está publicando en su página web las normas de sistemas de gestión y normas relacionadas. Pues en medio de este contexto ha decidido publicar las normas para lectura, para consulta, ¿no? No se pueden descargar, obviamente, es para consulta nada más. Entonces, esta es una buena práctica que ya la tenían, por ejemplo, entidades, si lo llevamos al campo de la prevención de riesgos laborales, por ejemplo, la National Fire Protection Association publica sus códigos, estándares y guías de buenas prácticas en su página web. Lógicamente, para fines de consulta, información, no se pueden descargar. Eso ya implica comprar las normas, tiene un costo. Bueno, hay otras entidades que por su carácter de entes federales en los Estados Unidos tienen publicadas las normas y no las venden, definitivamente. Por ejemplo, el caso de OSHA. OSHA publica también sus códigos, ¿no? En su página web. Entonces, hay entidades que se han ido sumando a esta buena práctica de poder brindar información a los profesionales de distintas áreas, ¿no? En este caso, ISO está dando esta oportunidad, ¿no? Otro cambio de fondo es justamente el modelo de prevención que viene con la norma ISO 45001. A diferencia de OSAS 18001, que no tenía un modelo de prevención propiamente, sino más bien traía lo que eran las acciones preventivas. Ustedes recordarán que las acciones preventivas eran aquellas acciones que se determinaban para poder prevenir la ocurrencia de una no conformidad que aún no había ocurrido. Por eso su carácter preventivo. ISO lo que quiere es que las organizaciones adopten no solamente o no adopten acciones preventivas que van a ser aisladas, de distintas naturaleza, de distinto origen, sino más bien que sea el sistema de gestión el que sea preventivo. Y el carácter preventivo se debe a este modelo de prevención. Y un poco adelantando, el modelo de prevención tiene su centro neurálgico, tiene su piedra angular en lo que llamamos la gestión de riesgos. La gestión de riesgos hace de que la norma ISO 45001 sea preventiva en todo el sistema, de que el sistema funcione como una estructura preventiva en sí misma. Gracias a la gestión de riesgos es que tenemos este modelo preventivo. Otra diferencia de fondo es que, por ejemplo, gracias a la gestión de riesgos, la norma ahora está más alineada a la dirección estratégica, está más alineada al pensamiento estratégico, a la estrategia que esboza la alta dirección. Y no me refiero al pensamiento estratégico, al plan estratégico relacionado a seguridad y salud del trabajo. Es el plan estratégico de la organización en forma general, porque este plan estratégico puede verse afectado por los resultados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, de alguna manera, lo que se quiere es cautelar, proteger esa estrategia y desde la prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, un caso donde la estrategia de la organización
ha sido afectada por temas de seguridad y salud en el trabajo es el caso de McDonald's, ¿no? El caso de la empresa McDonald's. Pues esta es una empresa que a raíz de los accidentes, del accidente mortal, ¿no? Hubo dos fallecidos. eh, McDonald's decidió cerrar sus operaciones en Perú, por lo menos temporalmente, y al parecer, por lo que se ha ido leyendo, por lo que brindaban las informaciones, este cierre iba a ser definitivo. Entonces, esa es una forma como la estrategia organizacional puede verse afectada por temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí la norma ISO 45001, uno de los cambios que trae es que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo esté alineado al pensamiento estratégico de la alta dirección, teniendo en cuenta que la alta dirección es el responsable por establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y es responsable, entre otras cosas, diría que una de las primeras, en diseñar el sistema de gestión, alineándolo a su estrategia. Y una de las cosas que permiten ese alineamiento es la gestión de riesgos. Entonces acá la gestión de riesgos cobra un factor, es un tema muy importante, vital, para que este sistema de gestión funcione. Dicho sea de paso, la norma ahora pues es mucho más estructurada, ¿no? Entonces contribuye definitivamente a lograr los objetivos del sistema, los objetivos organizacionales, ¿no? Contribuye a lograr eh, a cumplir el marco legal y contribuye a prevenir efectos no deseados. Justamente el carácter de preventivo viene, o la definición de prevención viene porque se busca prevenir efectos no deseados que en este caso van a ser las lesiones y el deterioro de la salud. Entonces, concluyo esta parte, pues, eh, diciendo que la norma es mucho más estratégica y de repente menos operativa. En la OSAS 18001, la parte operativa recaía principalmente en la matriz eh, hiper, bueno, ahora se le llama matriz hiper C, por los cambios legales que han habido justo a raíz del accidente en el local de McDonald's de Pueblo Libre y otros accidentes más. Se produjo un cambio, se generó un cambio en el marco legal, ¿no? Y ahora todas las matrices hiper o matrices de riesgos para efectos de seguridad y salud del trabajo en el marco legal se van a llamar matrices hiper C, ¿no? Entonces, la norma ISO 45001 sigue conservando las matrices hiper C. Está la matriz hiper C dentro de su estructura, ¿no? Incluso también se sigue conservando la jerarquía de controles, esto como parte de los controles operacionales, ¿no? Pero la norma ya no es netamente operativa, sino ya pasa a ser una norma mucho más estratégica y tomada en cuenta por la alta dirección. Entonces acá viene la gran pregunta, ¿por qué decimos que existe un modelo de prevención de riesgos en la norma ISO 45001? O sea, ya hemos adelantado un poco, pues este modelo de prevención busca prevenir efectos no deseados. Toda norma de sistema de gestión a la final se constituye una herramienta de prevención, una herramienta que busca prevenir algo que no se desea. En la norma 9001 se buscará prevenir productos y servicios no conformes con los requisitos del cliente. En la norma ISO 37001 se buscará prevenir actos o sobornos, actos de soborno, propiamente sobornos, fruto de las relaciones que se tengan con socios comerciales y otras partes interesadas. Entonces, toda norma de sistema de gestión busca prevenir algo. Lo que busca la norma ISO 45001 prevenir son las lesiones
y el deterioro de salud. Y justamente hablando de esto, bueno, mencionaba algunos cambios de fondo. Un cambio de forma viene a ser que ahora la norma no habla de enfermedades ocupacionales, es decir, pide que la empresa, la organización, aborde la salud ocupacional no tomando como referencia las enfermedades ocupacionales, sino ahora como el deterioro de la salud. Es decir, pide a la organización que intervenga desde el momento en que se genera la exposición a algún factor de riesgo ocupacional, sea este factor de riesgo físico, químico, biológico, ergonómico o psicosocial. Entonces, en la forma, esta norma trata de ser un poco más rigurosa, ¿no? En cuanto a la prevención de esos efectos no deseados. Entonces, por eso decimos que existe un modelo de prevención, porque la norma en sí constituye una herramienta que busca prevenir las lesiones y el deterioro de salud. Y este enfoque de prevención va a reposar en la gestión de riesgos. Entonces acá, bueno, acá hay un poco más desarrollada la pregunta, la respuesta, porque la norma ISO 45001 contiene requisitos explícitos para que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cumpla su propósito preventivo, muy bien, y ese propósito preventivo está abajo, es permitiendo a las organizaciones tener lugares de trabajo seguros y saludables, se busca prevenir las lesiones y el deterioro de la salud. Ese es el objetivo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde está? En el primer capítulo de la norma ISO 45001. Entonces, acá un poco recapitulando. El modelo de prevención permite no solamente que la organización cumpla sus objetivos, no solamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino sus objetivos organizacionales. Segundo, evita los efectos no deseados. Tercero, podemos mencionar que permite cumplir el marco legal. Y como cuarta importancia, podríamos mencionar que la organización mejora su imagen y su reputación frente a sus socios comerciales, si hablamos de alguna relación comercial, o en general frente a sus partes interesadas. Entonces, este modelo de prevención es muy beneficioso para las organizaciones, ya que no solamente atañe a lo que es seguridad y salud del trabajo, sino atañe a su estrategia propiamente dicha. Bueno, habíamos mencionado que el punto neurálgico, la piedra angular del modelo de prevención de riesgos, reposa en el pensamiento basado en riesgos, ¿no? El modelo de prevención va a descansar sobre el pensamiento basado en riesgos o en la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos en las normas del sistema de gestión ahora están bien desarrollado de manera explícita y en otros casos de manera implícita. Vamos a ver un poco de qué se trata. Bueno, la gestión de riesgos está definida en la guía 73 de la ISO, publicada en 2009, como el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. El riesgo viene en los últimos años a cobrar un rol muy importante. Este contexto de la pandemia ha puesto en realce el enfoque basado en riesgos, porque era un enfoque que probablemente se le daba más importancia en las empresas financieras, en las empresas de seguros, ¿no? Bueno, la gestión de riesgos, como la conocemos o como, bueno, como, eh, la administración de riesgos en sí nace con los seguros, ¿no? Con la gestión de los seguros, eh, allá por el siglo, pues, 18, ¿no? Cuando se trasladaba mercadería por barcos. Entonces, ahí se crearon las primeras aseguradoras, ¿no? De las mercancías, porque se corría el riesgo de que te hundas por una tormenta o te asalte un buque pirata, ¿no? O en calles. Eran muchos los riesgos que
eran inherentes a un viaje marítimo, ¿no? Entonces, ahí empieza a surgir la administración de riesgos. Luego tiene otro repunte en los años de 1929 y 1930 con la Gran Depresión, ¿no? Ahí también, ahí la administración de riesgos se refuerza, ¿no? Y hay muchos aportes. Generalmente en las crisis son donde hay, eh, digamos, una revolución de información, de nuevas teorías. Pasó con la crisis de los años 80, ¿no? La crisis del 2008, 2009, eh, y esta crisis y este contexto de pandemia seguramente va a hacer pensar a las organizaciones que la gestión de riesgos es algo vital, ¿no? La gestión de riesgos ya tiene un marco teórico amplio, ¿no? Pero probablemente con los años surjan nuevos aportes para poder gestionar los riesgos a nivel de las organizaciones. Bueno, la gestión de riesgos se apoya en marcos para la gestión de riesgos, marcos generales para la gestión de riesgos. Definido un marco para la gestión de riesgos como el conjunto de componentes que proporcionan los fundamentos y principios de la organización para diseñar, implementar, monitorear, revisar y mejorar continuamente la gestión de riesgos. Esa es la definición que también está en la guía 73. La guía 73 es un documento donde está el vocabulario para la gestión de riesgos. Es como un glosario de términos, de definiciones, de terminologías que se usan en la gestión de riesgos. Este documento, la última versión 2009, probablemente se vaya a actualizar porque ya muchas cosas han cambiado, muchas cosas se han ido actualizando, se han ido renovando, pero esta es la versión que se dispone. Ustedes la pueden consultar en la página de ISO, un documento de libre acceso y de lectura. Entonces, marcos para la gestión de riesgos, tenemos varios. La gestión de riesgos se va a aplicar según estos marcos. Marcos como la norma ISO 31000, en la última versión es del 2018, ¿no? La anterior era del 2009, y junto con esta norma, por ejemplo, el ISO 31000, hay otras normas más ISOs, otras normas ISOs más relacionadas a la gestión de riesgos. Es como una familia de normas. De hecho, que la guía 73 es parte de esta familia, ¿no? Pero es una norma que es referenciada por contener la definición de muchos términos, como por ejemplo, qué cosa es probabilidad, qué cosa es análisis de riesgos, qué cosa es evaluación de riesgos, qué cosa es tolerancia al riesgo, el apetito al riesgo. Entonces, aspectos que es importante entender para poder gestionar los riesgos realmente. Otro marco de referencia para la gestión de riesgos es COSO-RM. COSO-RM es un conjunto, es una norma, ¿no? Que fue establecida en Estados Unidos en los años 80 con un fin de que el sector público, las entidades federales de los Estados Unidos no sean afectadas por temas de fraude, por temas de corrupción, por el blanqueo de dinero, ¿no? Eh, por el narcotráfico. Entonces, un poco que viene a blindar a las entidades públicas y de ahí que, por ejemplo, en países como el Perú se adopte el modelo COSO-RM o el marco COSO-RM para aplicarlo en las empresas públicas. Es por eso que las entidades públicas en el Estado han buscado implementar el COSO-RM que da los lineamientos para el control interno. De ahí que tenemos oficinas de control interno en las entidades gubernamentales. COSO-RM y la norma ISO 31000 se parecen mucho. Incluso algunos términos son muy parecidos, por no decir iguales, ¿no? Sin embargo, COSO-RM se maneja en función de 5 principios y la norma ISO 31000 se maneja en función de 7 directrices. Tienen propósitos
aunque parecidos, distintos, porque COSO-RM busca además, sus objetivos son mucho más amplios, son más, no solamente se enfoca en el riesgo, sino también en aspectos de cumplimiento, es mucho más ambicioso, ¿no? En cambio, ISO 31000, pues digamos que la razón de lo que apunta el ISO 31000 es que las organizaciones puedan lograr sus objetivos. Ese es el principal aporte de la norma ISO 31000, ¿no? Genera valor al permitir que las organizaciones logren sus objetivos. Entonces, aunque son dos normas parecidas, hay que tener en cuenta que la estructura, el propósito de cada una de ellas es distinto. Tenemos también el marco de Basilea II, que es un marco europeo, la norma australiana, la ASN-ZS, bueno, propiamente de Nueva Zelanda, la 4360, es una norma también que establece sus propios principios. El estándar de gerencia de riesgos de la Asociación de Federaciones Europeas para la Gestión del Riesgo. Entonces, Europa también tiene muchos otros marcos de referencia para la gestión de riesgos. He puesto los más conocidos. Hay países que crean sus propios marcos generales, ¿no? Entonces, así que no se sorprendan si pueden leer otros, si pueden ver por ahí otros marcos para la gestión de riesgos. Estos son de los más conocidos. El que se aplica más a nivel de gestión de riesgos es ISO 31000. No tanto porque sea una norma ISO, bueno, en sí la estructura de cada sistema de gestión llama a las directrices, porque ISO 31000 es una norma de directrices. Entonces, cada sistema de gestión llama de alguna manera a estas directrices y lo vamos a poder comprobar. Bueno, un poco terminando la relación con ISO, acá está un poco la familia de normas para la gestión de riesgos, como la ISO 31010, que es una norma de técnicas, es decir, si la norma ISO 31000 es una norma que establece directrices dentro del marco general, es decir, qué cosas debo hacer para gestionar los riesgos en mi organización, la norma ISO 31010 te dice el cómo. Las técnicas, son más de 40 técnicas, tanto de identificación, análisis, valoración, en general técnicas de evaluación de riesgos. Técnicas que pueden ser tan simples como un benchmarking, como una tormenta de ideas, o técnicas como por ejemplo el método Delphi, que se guía mucho con el juicio experto, o técnicas como por ejemplo la técnica HACCP, ¿no? La técnica causa-efecto, ¿no? Y otras técnicas más que todas distintas están dentro de la gestión de riesgos, y la norma ISO 31010 las menciona y las desarrolla con cierto grado de detalle. Como para comprender de qué se trata, es una norma interesante, ha sido actualizada a finales del año pasado, está disponible solamente en idioma inglés, ¿no? Pero recomiendo leerla porque te orienta en ese sentido de para qué te servirían ciertas técnicas, ¿no? Sobre todo un tema de tener en cuenta, tener claro para qué sirve cada técnica, porque a veces se confunde el propósito y el uso de estas. Bueno, el documento IWA 31-2020, que va a ser una guía para la aplicación, el uso de la norma ISO 31000 en los sistemas de gestión. Esto es algo interesante. Esta guía te orienta cómo apliques la ISO 31000 en tus sistemas de gestión. Entonces, ya están saliendo documentos que de alguna manera buscan ayudar a las organizaciones a poder aplicar mejor la gestión de riesgos. Este contexto es un nuevo punto de inflexión, porque va a hacer que las empresas piensen más en riesgos a partir de ahora, ¿no? Que piensen más en cómo gestionar sus riesgos organizacionales, ¿no? Por ejemplo, un sistema de gestión que está siendo bastante comentado y probablemente necesitado
es el sistema de gestión de continuidad del negocio, ¿no? Una norma que curiosamente está dentro del marco legal peruano, ¿no? Hay una resolución ministerial 028-2015, la PCM, que establece que las entidades del gobierno, las entidades estatales que brindan servicios esenciales, tengan un plan de continuidad del negocio o plan de continuidad operativo. Lógicamente, esta norma no se ha cumplido, ¿no? Y los resultados saltan a la vista cuando vemos que los hospitales han colapsado. Bueno, es parte de la naturaleza propia de la gestión en las entidades del Estado, ¿no? De eso hablaremos dentro de poco, ¿no? Daremos algunos webinars y unos cursos sobre gestión de riesgos y continuidad del negocio. Bueno, tenemos la norma ISO 31004, que es una guía para implementar la norma a nivel general, no en sistemas de gestión, y una norma relacionada, no es una de las familias ISO 31000, pero es una norma relacionada, la 27005, que trata sobre la gestión de riesgos, pero en el campo de la seguridad de la información. La seguridad de la información es otra familia de normas, empezando por la 27001, que es la norma que establece los requisitos del sistema de gestión para la seguridad de la información, ¿no? Pero son normas relacionadas al final de cuentas. Bien, ¿en qué parte de la norma? Es una pregunta que me hacen siempre, pues, alumnos, profesionales que han leído sobre la gestión de riesgos, ¿no? Y quieren saber dónde está la gestión de riesgos dentro de la estructura de alto nivel en una norma de sistema de gestión. Pues a priori podríamos mencionar que en el capítulo 6, en la parte 6.1, que dice acciones para abordar riesgos y oportunidades. Esto lo que están viendo en pantalla es la estructura de alto nivel de la norma llevada a la norma ISO 45001. O sea, el índice, el contenido de la norma ISO 45001 en función de la estructura de alto nivel. En el capítulo 6, propiamente en el 6.1, ahí vemos la gestión de riesgos cuando habla de acciones para abordar riesgos y oportunidades, ¿no? Y esto es algo nuevo con respecto a la OSAS 18001. La norma OSAS 18001 no te hablaba de riesgos y oportunidades, a lo más te hablaba de peligros y riesgos. Bueno, algo que viene a tallar en lo estratégico de toda organización son los riesgos y oportunidades, ¿no? Ya no solamente se queda en lo operativo, que es la matriz CIPER, sino ya hablamos de herramientas como la matriz de riesgos y oportunidades, que es la que vamos a desarrollar en el curso de interpretación de la norma ISO 45001. Entonces, estos riesgos y oportunidades permiten que el sistema de gestión pueda estar más alineado al planeamiento estratégico de la organización. Pero dense cuenta un detalle que es importante. Acá te habla de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Es decir, de alguna manera te dice, bueno, vamos a establecer acciones para tratar, controlar estos riesgos y oportunidades. Un momento. ¿Dónde dice que se tienen que identificar los riesgos y oportunidades? ¿Dónde dice que se tiene que documentar? Perdón, voy a compartir la pantalla nuevamente. ¿Dónde indica que se deben identificar los riesgos y oportunidades? ¿A partir de dónde se deben identificar los riesgos y oportunidades? ¿Cómo se van a evaluar estos riesgos y oportunidades? La norma no te lo detalla, no te lo dice. Entonces, hay una interpretación en base a lo que la norma te establece de manera clara, explícita, pero también hay una interpretación en función de lo que la norma de manera implícita te dice. Y de manera implícita la norma te dice, bueno, has debido identificar tus riesgos, has debido evaluar estos riesgos y luego vas a tener que abordarlos. Pero eso la norma no te lo dice, lo deja tácito, lo deja implícito. Eso como parte de la interpretación se ve desde el capítulo 4, porque la gran pregunta que nos hacemos, ¿de dónde salen los riesgos y oportunidades?
¿A partir de qué cosa determinamos nuestros riesgos y oportunidades? En toda empresa siempre pregunta, ¿qué hago para determinar los riesgos y oportunidades, para poder identificarlos? Y la respuesta es, determina primero el contexto de tu organización. Entonces, en el capítulo 4 es donde parte la gestión de riesgos. En realidad la gestión de riesgos está prácticamente en toda la norma, pero empieza en el capítulo 4, que es justamente el capítulo donde están los primeros requisitos, los primeros debes de la norma. Y en este capítulo 4, acá se nos pide determinar el contexto. Y a partir de ese contexto es que vamos a identificar los riesgos. Identificando los riesgos, vamos a evaluarlos. Y una vez evaluados, una vez determinada la criticidad de estos riesgos, los vamos a tratar, los vamos a controlar, vamos a establecer las acciones para abordar dichos riesgos y oportunidades. Luego de eso, pues ya seguirá todo el recorrido de acuerdo al ciclo de mejora continua, el ciclo PHVA, ¿no? El llamado ciclo de Deming, pero si se dan cuenta, los riesgos están presentes desde el inicio del sistema de gestión. Entonces, justamente una de las etapas previas al tratamiento, a las acciones para abordar riesgos y oportunidades, es la identificación del riesgo. Y la identificación del riesgo, según la autora Rubí Consuelo Mejía, que es digamos, una autora muy referida en el marco, en gestión de riesgos, ¿no? Es de Colombia y ha publicado varios libros referidos a lo que es la administración, la gestión del riesgo. Nos indica que es el proceso que comprende la búsqueda, el reconocimiento y la descripción de los riesgos. Lo define como determinar los posibles eventos que con su materialización puedan impactar objetivos, estrategias, planes, proyectos, servicios, productos u operaciones de la empresa. Esa es la definición que le da, bastante clara, ¿no? Y la gran pregunta que luego surge, ¿qué debemos hacer para identificar el riesgo? Entonces, ya adelanté un poco sobre esto, debemos establecer o determinar nuestro contexto. En el capítulo 4 vemos lo que es la determinación del contexto de la organización y solamente después de determinar el contexto podremos identificar el riesgo. Esto que le estoy hablando de determinar el contexto, identificar el riesgo, evaluar el riesgo, controlar o tratar el riesgo, esto está en las directrices de la norma ISO 31000. Nosotros estamos guiándonos por el marco general de la ISO 31000 para gestionar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, para gestionar los riesgos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Luego de determinado, en este propósito para identificar los riesgos, tenemos diversas técnicas, ¿no? Que es justamente respondiendo a la pregunta, ¿qué debemos hacer para identificar el riesgo? Bueno, para poder identificar el riesgo debemos determinar nuestro contexto y ese contexto se va a determinar utilizando cualquiera de estas metodologías, ¿no? Que es, bueno, empezamos por la técnica PESTEL, que es un acrónimo en inglés que quiere decir los aspectos o los factores político, económico, social, tecnológico, legal, ecológico, y se le va agregando diversas aristas y cambia de nombre. La técnica SWOT, que no es muy conocida, pero en castellano sí, si lo castellanizamos, o si lo convertimos al español, pues será la técnica FODA o DAFO. Entonces, eso sí lo conocen más, es otra técnica que nos permite determinar el contexto y a la vez identificar el riesgo. La matriz ANFE, que es el análisis de falla y efecto de modos, que es una técnica que permite identificar las formas en que pues, falla el diseño u operación de los procesos y los efectos de
de estas fallas, ¿no? Es algo como riesgo-consecuencia, algo así. No, pero ojo que no nos ayuda en el propósito de determinar el contexto. Es decir, de todas estas técnicas, no todas nos van a permitir determinar el contexto para luego identificar los riesgos. No, algunas identifican el riesgo eh, de frente, algunas no abordan el contexto, por lo que no estarían alineadas a las directrices de la norma ISO 31000. Eso hay que tenerlo en cuenta. Una de las técnicas más utilizadas para determinar el contexto e identificar los riesgos es la técnica FODA, por ejemplo, porque nos permite cumplir con estas directrices. Aparte que es bastante amigable, ¿no? Pero el resto nos puede servir para identificar los riesgos, sí, pero sin determinar el contexto. Bueno, la técnica PESTEL sí determina el contexto, ojo, sí. La técnica HACCP también nos permite identificar riesgos a partir de palabras guías, ¿no? En función de parámetros físico-químicos, identificamos los riesgos relacionados pues, a un aumento de temperatura, a una disminución de caudal. Entonces, se apoya mucho en palabras guías y en variables físico-químicas. El análisis causa-efecto, que algunos lo consideran como el método de Ishikawa, el método Delphi, que utiliza mucho el juicio experto, el método PRESS, que que llama los riesgos de la planeación estratégica, es otro acrónimo en inglés, y la técnica RISICAR, que habla de los riesgos en los procesos o en la gestión de procesos. Tiene que ver mucho con, por ejemplo, lo que es la PCM, el Process Safety Management, seguridad, gestión de la seguridad en la gestión de procesos, tiene que ver con la metodología RISICAR, ¿no? La gestión de la seguridad en los procesos, por ejemplo, puntos de partida, podríamos tenerlo en las guías que establece la CSPS, que es en inglés es el Center Chemical Process Safety, que vendría a ser el Centro para la Seguridad en los Procesos Químicos, ¿no? De los Estados Unidos. Y otro punto de partida, otro marco de referencia, vendría a ser lo que establece la OSHA, la Occupational Safety and Health Administration, en su código 1910.119. Entonces, hay muchas cosas que estudiar y aprender en temas de gestión de riesgos relacionados a la seguridad y salud de trabajo, relacionados a la prevención de riesgos laborales. Bueno, hemos visto la determinación del contexto, la identificación del riesgo, seguiría el análisis de riesgo. El análisis de riesgo, que no está en la norma, repito, pero necesitas analizar el riesgo para poder llegar al tratamiento. El análisis de riesgo viene a ser la determinación del valor cualitativo o cuantitativo del riesgo en función de sus factores contribuyentes o de las variables, teniendo en cuenta que el riesgo es una función de variables. Estas variables van a ser la probabilidad, el impacto, la severidad, la consecuencia, como la organización ha establecido llamarle, ¿no? Incluso pueden ser más de 2 factores, podrían ser 3, ¿no? Como el método de William T. Fine, podrían ser 4, podrían ser 5, ¿no? Pero al final es el riesgo cualitativamente viene a ser una función de 2 o más variables. Dependiendo de la complejidad, ya la empresa determinará cuántas variables.
pero ese es el análisis de riesgo, consiste en determinar el valor cualitativo o cuantitativo. Entonces, lo que ven en la imagen, en su pantalla, que es digamos, es como se valoran los grados de probabilidad, son cómo se determinan los grados de probabilidad y de impacto, ¿no? Esta especie de cuadrícula se llama también mapa de calor, ¿no? En el mapa de calor, en la gestión de riesgos, un poco que resumen los grados de los criterios que se van a tomar en cuenta. Luego del análisis de riesgos, o sea, el análisis de riesgos viene a estar dado en todo caso por la formulita, ¿no? La fórmula riesgo es igual a probabilidad por impacto, o riesgo es igual a probabilidad por severidad, ¿no? En eso consiste el análisis de riesgos, que puede ser, repito, cuantitativo o cualitativo, o semi-cuantitativo, ¿no? Pero es determinar un valor. Y este valor se va a determinar en función de factores o variables y también de criterios. Criterios de probabilidad, criterios de impacto, es decir, criterios para determinar a qué se llama una probabilidad baja, media, alta, un impacto bajo, medio, alto, como está acá establecido. Acá la probabilidad se divide en 5 grados o tiene 5 grados. ¿Qué significa cada grado? Esos son los criterios. Ahí vienen a entrar los criterios. Entonces, la norma no te dice qué método, qué técnica usar, cuántas variables usar, cuántos grados debe tener cada variable. No, no te dice eso la norma. Te dice analiza el riesgo. Pero lo que hay que tener en cuenta y bien claro es que los criterios tienen que estar bien definidos, bien establecidos para que los implementen, los usen, pues todas las personas que deberán usarlo, que no necesariamente son expertos en riesgos o son expertos en prevención de riesgos laborales. A eso hay que tomarlo en cuenta. Luego del análisis, es decir, del resultado del valor del riesgo, hablamos de la valoración de los riesgos. Entonces vamos a ir 4 etapas. Contexto, determinación del contexto, identificación de los riesgos, análisis de los riesgos y valoración de los riesgos. Esta es la 4ª etapa. La valoración de los riesgos significa que vamos a contrastar, vamos a comparar el resultado del análisis de los riesgos en la etapa anterior con los criterios de valoración. ¿Para qué? Para determinar la criticidad de estos riesgos que se han calculado. Entonces, con el resultado, por ejemplo, me puede salir un riesgo probabilidad 3, consecuencia 3 igual a 9, ¿no? Este resultado lo voy a comparar con los criterios. A lo mejor el rango moderado es de 8 a 12 y dentro de este rango está el valor 9. Por lo tanto, si hacemos la comparación, me va a salir que el valor o la criticidad del riesgo va a ser moderado. A eso se refiere esta etapa. Es determinar la criticidad de los riesgos en función del valor que se ha obtenido en el análisis al compararlo con los criterios que se han establecido previamente. Y esa es una tarea muy importante de toda organización. No solamente determinar los criterios para los riesgos negativos, sino también determinar los criterios para los riesgos positivos, porque ese es otro cambio de la norma ISO 45001 con respecto a la norma OSAS 18001, que ahora también se habla de oportunidades, porque no todo es negativo. Hemos dicho que este contexto que estamos viviendo es bastante perjudicial. Amenaza la vida, la salud de todos nosotros, pero también hay que sacar lo positivo. Lo positivo podría ser que pues, estamos más tiempo con la familia, tenemos tiempo para participar en webinars como este, ¿no? Tenemos el tiempo de pues, hacer lo que normalmente no podemos hacer por los temas laborales, ¿no? Igual acá, en un sistema de gestión se va a establecer también lo bueno, que son las oportunidades. Y para lo bueno también hay que establecer criterios. Digamos, un entregable del capítulo 6 sería tener una matriz de riesgo y oportunidades. Es decir, con lo bueno y lo malo. Y esa matriz de riesgo y oportunidades, pues hay que seguir una estrategia, ¿no? En el curso de interpretación de la norma ISO 45001, pues haremos uso de algunas herramientas, como una matriz, explicaremos cómo se debe llenar la matriz para poder
cumplir este requisito, que es uno de los que más se va a pedir a las empresas o, o en todo caso es uno de los requisitos en empresas que teniendo OSAS van a implementar o quieren implementar ISO 45001. Entregables o evidencias o el desfase en una empresa que tiene OSAS y que quiere implementar 45001 es la matriz, el principal desfase, el principal entregable faltante es la matriz de riesgos y oportunidades y antes la matriz de contexto, por ejemplo. Son dos aspectos importantes que con los que la empresa debe contar, pero antes de contarlos deben saber elaborarlos. Bueno, tenemos entonces la etapa de determinar el contexto y luego vienen identificación del riesgo, análisis del riesgo, valoración del riesgo. Sumamos esas tres y tendríamos la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo, de acuerdo al marco de la norma ISO 31000, está dada por estas tres etapas: la identificación, el análisis y la valoración. Y finalmente, bueno, luego de eso viene ya el tratamiento, el control, el abordaje de los riesgos y oportunidades, que es lo que contiene la norma, pero todo lo demás no lo contenía, por lo menos no de manera clara y explícita. Esto es sacado de la norma ISO 31000, es el esquema general que se sigue. Acá están las 7 directrices, ¿no? Y bueno, aquí voy a terminar recordando la frase que dijo Abraham Lincoln. Un poco bueno, antes de responder las preguntas que tengan, ¿no? Invitarlos a participar en el curso de interpretación de la norma ISO 45001. Este curso a los que hasta el día, bueno, según el área comercial, hasta el día viernes hay un descuento. El curso inicia el lunes 27 a partir de las 6 de la tarde. Vamos a editar un webinar sobre continuidad del negocio y gestión de riesgos la próxima semana, ¿no? Así que estén atentos a las comunicaciones que puedan haber, ¿no? Este video se va a subir en las plataformas digitales, perdón, en las redes sociales. Va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que lo puedan visualizar, ¿no? Y bueno, conmigo, pues, luego de las preguntas, conmigo será, Dios mediante, hasta una nueva oportunidad.